Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. El tema de hoy se llama ¿cómo puedo vencer el mal? ¿Qué entendemos por el mal? Todo lo malo que puede venir en nuestra contra. Desde alguien que habla mal de nosotros, desde alguien que nos quiere agredir, que nos desea mal. Lo que tiene que ver el mal, desde alguien que te envía una maldición, ¿sí? Todo lo que proviene del mal, brujería, hechicería, todo eso proviene del mal. ¿Sí? Hay cristianos comunes que incluso si les dicen, es que me hicieron brujería, y van a consultar a un brujo para que les quite la brujería, y obviamente porque no les han enseñado el poder que tiene Dios, ¿verdad? Y en este tema vamos a ver cómo podemos vencer el mal en general, todo lo malo, cómo se puede vencer. Vamos a ir a la escritura, este es el versículo clave de todo el tema, y está en Romanos 12:21. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice esta otra traducción que tengo, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Cómo vas a vencer a alguien que se ha levantado en tu contra, que está hablando mal de ti, o que te desea mal, o que te maldice? Muchas veces con la misma palabra queremos, ¿verdad?, maldecirlo cristianamente, ¿no? ¿Y qué le decimos a Dios? Señor, tú corrígelo, tú azótalo, porque dice en tu palabra, y nos volvemos muy bíblicos y estamos maldiciendo a través de la Biblia a las personas. En lugar de decir, Señor, bendice a esta persona, alcánzala, no sé qué es lo que tenga contra mí, pero te pido que incluso si es posible que le pueda yo hablar de ti, y si en algo le he ofendido, pues le pido perdón, ¿verdad? O voy y le pido perdón, lo que tú me digas que haga, yo lo haré. Pero ¿cómo vences una situación mala? Cuando alguien llega y te dice, oye, es que fulanito o fulanita dice que tú, ¿cómo vencemos ese chisme? No siguiendo el chisme, pero si te pones como un cristiano común, no, pues sí, yo también sé que fulanito o sutanita esto y esto y lo otro, y resulta que esa persona nada más fue para ver qué te sacaba, y luego va y le dice, oye, ¿qué crees que fulanita dice de ti esto y esto? Y ahí es donde estás pagando mal con mal. ¿Ok? Sí, muchas veces nosotros decimos, es que me ganó la ira, me ganó el enojo. Podemos estar batallando tal vez con el enojo, con la ira, con la molestia, pero si no desconocemos lo que dice la Biblia, estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado. Y entonces es cuando nos volvemos un cristiano común o un fariseo más. Fariseos hay muchos. Hasta hoy en la actualidad hay muchos fariseos. Pero de ti depende qué quieres ser. Si quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero imitador de Cristo, o un cristiano común, un fariseo más, que ha aprendido o que le han enseñado o que a él le gusta hacer lo malo y piensa que con lo malo va a vencer lo malo. Pero aquí dice muy clara la palabra de Dios, no se dejen vencer por el mal, o sea, no debemos dejarnos. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Si una persona hace mal, nosotros que nos consideramos ser verdaderos cristianos, si una persona nos hace mal y pasa el tiempo y después va y nos pide un favor, ¿qué deberíamos hacer? Si está en nuestras posibilidades, ayudarlo, tal vez darle un consejo, una palabra de aliento, no lo sé. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? El cristiano común, ¿qué hace?
Ahora va la mía. Ahora sí, como dicen aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? No es indio el que no se venga. Pero esos dichos no son para nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos instruye y nos dice cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos vivir la vida cristiana. Ahí mismo, en Romanos 12, pero ahora del 9 al 21, vamos a ver cómo debemos o cómo deberíamos vivir una vida cristiana. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Voy a hacer una pausa aquí. Aquí está muy claro. Si alguien te persigue, debes bendecirlo. Si alguien te maldice, debes bendecirlo. Si alguien te desea lo malo, debes de desearle lo bueno. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué decimos? Es que soy manso, pero no soy menso, ¿no? Y ahí soltamos nuestra lengua. Ya luego le pedimos perdón a Dios, ¿no? Bueno, eso pasa en otros países. Continúo, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 16 dice que debemos asociarnos con los humildes. O sea, debemos de aprender a ser humildes, no soberbios. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya está un poquito más claro lo que el Señor quiere decirnos hoy, quiere enseñarnos. O incluso recordarnos, porque muchos de nosotros ya lo hemos leído, pero cuando estamos en una situación y alguien nos ataca, pareciera que borramos todo lo aprendido y el viejo hombre regresa. Escuchen con esa otra traducción. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo. No sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos.
hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Fíjense, dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Dice, dejen que Dios se encargue, no que tú le digas a Dios que los castigue. Si te das cuenta aquí, a veces confundimos, ¿verdad? Y decimos, Señor, como dice tu palabra, tú castígalos, tú corrígelos, tú azótalos. O sea, siendo que dice, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. ¿Sí? Cuando tú dejas que alguien se encargue, no le dices, pero ande así, pero dile esto. No, dejas que alguien se encargue de la situación, ¿no? Es como si tienes un problema legal y acudes a un abogado, ¿a poco tú le vas a tener que decir cómo le tiene que hacer? Él sabe cómo hacerle. Así es con Dios. Dios sabe cómo hacerlo. Tú no tienes que estarle diciendo, hazle así, mira, como no me cae tan mal, pues no corrígelo poquito. Como sí me cae muy mal, dale con todo. No, porque dice muy claro, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia, Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, recapitulamos. ¿Cómo vamos a vencer a alguien que nos está haciendo lo malo? O que nos desea lo malo, que nos maldice, o incluso alguien que le gusta la brujería y nos quiere enviar una brujería. ¿Cómo lo vamos a vencer? Aquí lo estamos leyendo, con el bien. ¿Sí? Pero ¿cómo es que, en el caso de una brujería, cómo es que una brujería sí le puede hacer daño a un cristiano? Porque abre puertas, porque está pecando, porque está haciendo lo malo. Si tú te mantienes, si tú y yo nos mantenemos siempre haciendo lo bueno, siempre bendiciendo a las personas, siempre deseándoles bien, siempre pagando bien cuando nos hacen mal, nada de lo que las personas hagan contra nosotros, nada de lo que las personas digan contra nosotros, nada de lo que las personas nos deseen va a surtir efecto. ¿Sí? Pero ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas como cristianos? A veces todavía hasta decimos, no, es que yo soy un cristiano, soy como Pedro, soy de mecha corta, ¿no? Me hacen algo y luego, ¿no? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque hay incluso características, no lo anoté aquí en el tema porque no pertenece al tema, pero hay características para darse cuenta cuando alguien es hijo de Dios y cuando alguien es hijo del diablo. ¿Sí? Hay características. Y el cristiano común a veces, ¿cómo se comporta? Como hijo del diablo, porque hace lo malo. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿por qué muchas veces queremos hacer lo malo? Si sabemos que, muy bien lo sabemos, que no lo debemos hacer. ¿Cómo nos excusamos? Es que me ganó la ira, es que me ganó el enojo, me ganó la molestia. ¿Quién nos provoca todo eso? ¿Dios o el diablo? El Señor lo reprenda. Entonces, ¿por qué te va a ganar?
debería de ganar lo bueno en nosotros, lo que hemos aprendido, lo que sabemos que está bien hacer. Eso es lo que debería de ganar. Y entonces así vamos a poder vencer el mal. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos batallando con el enojo, con la ira? Si estamos batallando y alguien viene y nos provoca, ¿qué tienes que hacer? ¿Prestarle oídos o darte la vuelta e ignorarlo? ¿No? Porque si estás batallando con eso, pues le vas a contestar mal. Si ya lo has trabajado, si ya has aprendido a ser humilde, a ser paciente, si has aprendido lo que dice en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra un ser humano como tú y yo, no, esa no es nuestra lucha, ¿sí? Si ya lo aprendiste, si ya lo has aplicado, entonces puedes enfrentar a la persona que te está agrediendo y desearle el bien, y quedarte ahí y hablarle incluso con amor. Pero si estás luchando, si estás batallando, pues mejor date la vuelta, ignóralos. Si te es posible, en ese momento, déjalo incluso hablando solo. Tal vez es preferible que te diga que eres grosero, que eres grosera, que no le contestaste, a que le contestes como la persona está esperando que le contestes. ¿Sí? Para incluso decirnos en nuestra propia cara, y eso que eres cristiano, ¿no? Ellos te agreden esperando que tú le hagas lo mismo. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la autoridad que Dios te ha dado. No te confundas. La autoridad que Dios nos ha dado es para vencer el mal haciendo el bien. ¿Cuál sería alguna de las consecuencias de hacer el mal? Es un solo versículo, yo se los leo. Pero si están anotando, anótenlo. Y es Proverbios 13:21 y dice así: el mal perseguirá a los pecadores. Fíjense, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. En esta otra traducción dice: el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Entonces, si tú eres una persona que solamente anda buscando problemas o siempre se está metiendo en problemas, pues quiere decir que algo malo está pasando en tu vida. ¿Sí? Entonces, y muchas veces nosotros decimos, es que yo soy bueno, ¿no? O la gente hasta nos dice, es que usted es muy bueno, usted es muy buena. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando alguien le dijo, maestro bueno, inmediatamente el Señor Jesucristo le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios mi Padre. Y a ti muchas veces te dicen que eres muy bueno, que eres muy buena, y, ay, sí, soy muy bueno, es que soy cristiano, ¿no? Yo siempre les respondo, y a lo mejor a todas las personas siempre les voy a caer mal, que siempre les digo, yo no soy bueno, Dios es bueno. Porque lo dice la Biblia. Entonces, si tú haces el bien, siempre haces el bien, va a haber bendiciones para tu vida y para tu familia, para tus generaciones, para tu hogar. Pero, dice, y el mal solo te trae problemas. Entonces, debemos de tener cuidado cómo estamos llevando nuestras vidas, qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque a veces, independientemente del tiempo que tengamos de ser cristianos o de conocer la Biblia, de sabernos la Biblia de memoria, de recitarla de memoria, qué bueno, gloria a Dios. Yo todavía no llego a ese punto de recitar la Biblia de memoria. Pero muchas veces, ¿de qué sirve si estamos haciendo lo malo? ¿No? Sí, la palabra de Dios dice que debemos aprender la Biblia. En la antigüedad no había ni siquiera pergaminos. ¿Sí? La palabra de Dios se transmitía de generación en generación, de memoria, a gloria a Dios.
Pero que tú y yo no sepamos la Biblia de memoria no es una garantía. El enemigo de nuestras almas se sabe la Biblia de memoria. Cuando trató de tentar al Señor Jesucristo, le recitó versículos de memoria. Entonces, gloria a Dios que te la sepas, que la leas y la leas. Gloria a Dios. Pero lo mejor de la palabra de Dios es que la apliquemos. ¿Sí? Que si tú lees un versículo, lo lleves a tu vida, lo apliques. Vamos a ver también algunos deberes que debemos tener nosotros como cristianos. Primera de Pedro 3, versículos del 8 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Voy a parar tantito. O sea, que si tú y yo hacemos lo malo, dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tú y yo nos podemos decir cristianos y ungidos y escogidos y consentidos de Dios, pero si estamos haciendo el mal, el rostro del Señor está contra nosotros. Está escrito. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense, aquí con este versículo enfatiza a todo lo malo, a todo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escuchen con esta otra traducción. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir, de no hacer el mal y vivir en paz con todos, porque el Señor cuida a los que hacen el bien. Escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Fíjense, porque el Señor cuida a los que hacen el bien y escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Entonces, si nosotros hacemos el mal o hacemos lo malo o le pagamos a alguien mal con mal, cuando oramos, ¿qué pasará? Es cuando decimos, parece que Dios no me escucha. Pues no parece, no te escucha.
porque estás haciendo lo mal o estás devolviéndole el mal a alguien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desechar la soberbia, ser humildes y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque sentí esto contra esta persona. Incluso aunque lo pienses, ¿no? Ya lo estás generando. Dile, Señor, perdóname. Esta persona me está deseando mal, me está haciendo lo malo porque no te conoce, pero yo sí te conozco. Yo te pido que alcances a esta persona. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a llevar en tus oraciones a alguien que te está haciendo lo malo. ¿No? ¿O qué le dices al Señor? No, esta persona me cae muy mal, Señor. Mejor envíale a alguien que le predique. ¿No? Que Dios lo perdone, porque yo no soy Dios. Entonces, ¿de qué te sirve que lees la Biblia? ¿De qué te sirve que haces oración? Dios no va a escuchar tus oraciones si estás haciendo lo malo, si le estás deseando mal a alguien. Continuamos. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Por eso es que a un verdadero cristiano la brujería no le va a hacer nada, ni las maldiciones. Cuando verdaderamente estamos caminando en santidad, en rectitud, apartados del mal, haciendo lo bueno, imitando a Cristo. Te lo resumo ahí. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. No trates de imitar a un pastor, a un hermano, a una hermana, no. Imita al Señor Jesucristo. Y entonces vas a tener la garantía de que estás haciendo lo bueno, que estás haciendo el bien, que vas a vencer el mal con el bien. Dice, pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, fíjense, cuando decimos, es que yo no le hago mal a nadie, ¿por qué las personas me agreden? ¿Por qué las personas? Bueno, dice aquí, pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, hay una recompensa, dice, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honran a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarles a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Por eso es que tú y yo debemos andar en el espíritu, no en la carne. La carne, cuando te agreden, la carne va a querer reaccionar, porque somos carne. Pero si vivimos en el espíritu, la palabra de Dios inmediatamente se va a poner a funcionar. ¿Sí? Y entonces sí puedes decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y no digas, no, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero congregarme porque todo mundo me agrede, todo mundo, mi familia, todos me agreden. Gloria a Dios, es una señal de que vas bien. Pero si tú los agredes también, si tú les devuelves el mal, si tú también los maldices, pues es una señal que ni siquiera has conocido quién es Jesucristo ni a qué vino. Y te puedes excusar como tú quieras. Puedes decir, es que ese es mi carácter, ese es el carácter de mis abuelos, el carácter de mis padres, el carácter de la familia fulana. Pues sí, ese es el carácter de ellos. Tú ya no perteneces a esa generación, a ese linaje. Tú ya eres adoptado por Dios, eres injertado. Por lo tanto, deberíamos ser diferentes a ellos. Pedirle al Señor que rompa con toda herencia generacional, con toda maldición generacional. Pero a veces hasta con orgullo dicen, no, pues es que yo tengo el carácter de mi abuela, de mi abuelo.
pues entonces eres igual. Y es que nosotros venimos todos, mis abuelos, tatarabuelos, todos fueron cristianos, pero fueron cristianos comunes, si hacían lo malo, igual que tú, fueron cristianos comunes. Tú y yo tenemos que poner la diferencia, marcar la diferencia, para que las personas vean verdaderamente a un cristiano en nosotros. Como dice la palabra del Señor, que el rostro de Jehová resplandezca en nuestros rostros, ¿no? Pero a veces le queremos predicar a alguien que Dios es bueno, que Dios es amor, y con nuestra cara y todo, uy, o enojados, o todos. No, pues las personas van a decir, pues si Dios es amor, conócelo primero, porque tú tienes una cara de amargado que no puedes con ella. Tú te metes en la vida de todo el mundo, tú andas de chismoso, andas de chismosa, andas buscando problemas por todos lados. También la palabra de Dios también nos hace una comparación y también nos compara como árboles. Lucas 6, vamos a leer del 41 al 45. Dice la palabra de Dios: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les voy a leer aquí con esta otra traducción solo del 43 al 45. Jesús también les dijo: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Por eso es que, ¿cómo te comportas? ¿Cómo nos comportamos como cristianos? ¿Cómo hablamos? Y ahí te vas a dar cuenta lo que está en tu corazón. ¿Sí? Si te la pasas hablando mal de las personas, si te la pasas maldiciendo a las personas, si te la pasas buscando problemas, si te la pasas peleando con todo el mundo, es lo que está en tu corazón. Aunque tú digas, es que el Señor Jesucristo está en mi corazón. Si estuviera en tu corazón, harías lo bueno, ¿no? Y a veces hasta nos jactamos y decimos, es que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Pues a lo mejor, templo y morada del Espíritu, pero quién sabe de cuál Espíritu. Porque el Espíritu Santo, pues tiene un fruto nada más. Y es todo lo que dice: amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, esperanza, todo lo que conlleva el fruto del Espíritu Santo. Por eso que muchas personas se confunden y dicen, es que tengo algunos de los frutos. No, o tienes el fruto completo o no tienes el fruto. Por eso es que Dios nos está hablando en esta mañana para que cambiemos nuestro comportamiento. Y es para todos, no solo es para ustedes. O sea, desde el que está predicando, el Señor nos está recordando que a veces estamos actuando mal, a veces nos estamos comportando como inconversos, como incrédulos. ¿Sí? Por la manera en que somos, por la manera en que estamos actuando. Por eso es que el Señor quiere que tú y yo hagamos lo bueno. ¿Sí? Que si todavía, como luego yo les digo, si todavía de momento nos resbalamos, pues ya no te resbales. ¿Sí? Ve la manera de ya no resbalarte. Aprendamos a no caer.
Y si llegamos a caer, pero por ser justos, o sea, entonces el Señor nos va a levantar, porque la palabra dice que 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levantará, pero el justo no hace lo malo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. A veces nos cuesta trabajo hacer el bien. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer el bien? Ya lo acabamos de ver. ¿Qué hay en tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tienes lleno tu corazón? ¿O de qué estás llenando tu corazón? Vamos a Mateo, San Mateo, nos regresamos, estamos en Lucas. Mateo 15 o San Mateo 15, del 10 al 20. ¿Sí? Aquí estaban agrediendo al Señor o le estaban atacando porque veían los fariseos que sus discípulos no se lavaban las manos para comer y era pues algo que era una tradición, una ley de ellos. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesús les explica. Escuchen con esta otra traducción. Jesús llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan bien. Lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos, las malas palabras que dicen. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. Jesús respondió, mi padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso a los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminarán cayéndose en una zanja. Pedro preguntó, explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Jesús respondió, tampoco ustedes entienden, todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala. Siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en su matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. ¿Sí? ¿Qué pensamientos generas? No, es que ahorita si esta persona me dice, le voy a decir, ya estás planeando, ¿no? En lugar de que digas, ay, ahí viene esa persona que le caigo mal, señor, alcánzala, señor, permíteme, darle buen testimonio, ¿no? ¿Y qué dices en tu mente? Si me saluda, le saludo. Si no, pues no le saludo. En lugar de que digas, no, voy a saludar, aunque no me salude. Porque tú y yo sabemos hacer lo bueno, ¿no? Y muchas veces la gente inconversa no nos devuelve el mal y no conoce de la palabra. Y nosotros que conocemos la palabra, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A lo mejor a la persona no le decimos nada, pero nos reunimos con otro cristiano común. No, es que sí, fíjate que es fulanita y que me cae bien mal, pero como soy cristiana, como soy cristiano, pues le doy buen testimonio. Y el testimonio que estás dando con la persona que estás murmurando, o viceversa, estamos peor a veces que un incrédulo. Pero, ¿cómo nos estamos comportando delante de Dios? ¿Realmente Dios nos aprobará lo que estamos haciendo? Le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿a ti te agrada que yo agreda a las personas? ¿A ti te agrada que yo les devuelva el mal que me hacen? ¿Le has preguntado alguna vez eso a Dios? Porque a Dios no le agrada. Y a veces Dios nos deja, nos suelta, pero cuando nos habla y nos dice, estás haciendo mal. No puedes decirme que estás batallando con la ira, con el enojo, si eso ya lo vencí.
Entonces, ¿a dónde está lo que hemos aprendido? Dios quiere que verdaderamente nos comportemos como sus hijos, como cristianos que decimos ser. Hay muchos cristianos, muchos, pero no todos se comportan como el Señor quiere. Dice la palabra que muchos son los llamados, muchos, pero pocos los escogidos. Tú y yo debemos anhelar ser esos pocos escogidos y no muchos de los llamados. O como se diría vulgarmente, uno más del montón. No porque tú te sientas mayor que los demás, al contrario, debemos ser humildes, no sentirnos más que las personas, lo acabamos de leer, no ser soberbios. Debemos imitar al Señor Jesucristo, comportarnos como sus hijos, comportarnos como cristianos verdaderos. Vamos a ver una característica de hacer siempre el bien, es ser humildes, debemos de ser sabios y debemos dejar de ser tontos, lo dice la palabra, no lo digo yo. Vamos a verlo. Proverbios 15, del 1 al 5. ¿Cómo dice esta otra traducción? Escuche. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. ¿Cómo le respondes a una persona que te está agrediendo? ¿Con amabilidad o le agredes? Cuando te dice, no, es que tú, y tú le dices, no, es que tú también, y ahí, ya. Toda la santidad que decías tener, ahí se terminó. Muchas veces hemos avanzado 100 pasos y retrocedemos 300. Dice, les vuelvo a leer. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Tal vez nosotros como predicadores no somos tu padre o tu madre, pero si te damos un consejo basado en la Biblia, a veces te molestas. ¿Y cómo nos comportaríamos entonces? Como dice la Biblia, como tontos, porque no aceptaron la corrección. O sea, no, y no es que sea una corrección tal vez directa de Dios, pero si estamos aplicando la palabra de Dios, obviamente que es una corrección que proviene de la palabra de Dios. Y nosotros te la compartimos para que tú no sigas haciendo lo malo o no sigamos haciendo lo malo. Dios quiere que las personas a través de nosotros verdaderamente estén viendo al Señor Jesús reflejado en nosotros. Pero ¿cómo podrán ver al Señor reflejado en ti? Si a veces de 10 palabras que hablas, 9.5 son groserías, son agresiones, son maldiciones. La gente no puede ver al Señor Jesús así. Que aún al Señor Jesús cuando lo agredían, cuando lo golpeaban, cuando lo estaban crucificando, él lo único que decía, le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros parecemos gallitos de pelea, ¿verdad? Nada más estamos viendo a ver cómo le respondemos, qué le decimos, estamos maquinando, a ver ahora cómo me desquito, ¿no? No. Por eso dice aquí, también en esta palabra, dice, el que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Dios quiere que tú y yo dejemos de ser tontos, que seamos sabios, que hagamos el bien, que dejemos de hacer lo malo. Hay mucha maldad en el mundo, como para que tú y yo todavía estemos participando de lo malo. Debemos dejar de ser orgullosos.
si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Si tú y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Vamos a confirmarlo aquí en la escritura. Santiago 4, del 13 al 17. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año, haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Agrégale a tus planes si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Seamos humildes, desechemos la soberbia. Independientemente de cómo es tu vida, cómo Dios te ha bendecido, o cómo sea tu vida en general. ¿Sí? Siéntete bendecido. Si tienes a Dios en tu vida, tienes todo. Por eso la palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, que hagamos tesoros en el cielo. Y una parte de hacer tesoros en el cielo es hacer lo bueno, no hacer lo malo. En otro versículo dice que el pecar se asemeja como si anduviéramos vestidos con ropa sucia. Entonces, en conclusión, si hacemos lo malo, estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios. Y el mal no proviene de Dios. El mal es una característica de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Si tú siempre te esfuerzas y siempre te empeñas por hacer lo bueno, ya lo vimos. Nada de lo que pasa a tu alrededor te va a hacer daño a ti. No va a sobrevenir ningún mal. Y aún así lo dice la palabra. Pero si aún sufrimos por hacer el bien, Dios nos va a bendecir. Entonces, de una manera o de otra, debemos de hacer lo bueno. Debemos dejar de hacer lo malo. Debemos de ser unos verdaderos cristianos. No tratemos de imitar a la mayoría de cristianos que les encanta hacer lo malo, que disfrutan estar buscando problemas, buscando pleitos. ¿Sí? No. ¿Ven? Pues este fue el tema que el Señor quiso darnos en este día. ¿Cómo puedo vencer el mal? ¿Ven? Entonces, apliquemos lo que hoy hemos aprendido, apliquemos lo que hoy el Señor nos ha recordado. Su palabra es viva y es eficaz y es como una espada de doble filo. Por eso es que cuando la leemos, por eso es que cuando la escuchamos, a veces también nos confronta y, ¡ay! ¿Quién le vino a decir que yo nada más me la paso maldiciendo a las personas o deseándoles mal? No, el Señor nos habló a todos, a todos. La palabra de Dios fue para todos. Si tú estás haciendo hasta hoy lo bueno, gloria a Dios. Pero si tú o yo estábamos haciendo por ahí algo mal, deseándole mal a alguien, aguas. Debemos bendecir a las personas. Vamos a darle gracias al Señor. Y hemos terminado con el tema de hoy. Bendiciones para todas aquellas personas que escuchen posteriormente este tema. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos para servirles. Saludos y bendiciones desde Nogales, Veracruz, México. Cristo les ama. Sigan teniendo un bendecido día.